En el día de hoy hemos invitado a la profesora Liliana Noemí Ceballos. Ella es maestra de grado, también profesora de lengua y literatura. Eh, Tiene una extensa carrera de docente, pasando por varios lugares y también niveles, por todos los niveles. También es escritora de 3 libros. Hay 2 que ya están publicados y hay uno específicamente que es el que vamos a hablar de hoy. Profe, la saludo, ¿cómo está? Muy buenas noches, lo felicito primero y principal por veo su desenvolvimiento excelente, siendo jovencito mucho más todavía. Así que le auguro muchos éxitos seguramente en esta tarea. Y estoy muy bien, muy agradecida por la invitación. Bien, profe, ahora comencemos un poco a hablar de su vida, de su inicio, de sus comienzos. Hablemos un poco usted, dónde nace, hablemos un poco de su familia, cómo está conformada su familia, contextualícenos de eso. Bien, bueno, yo nací en Buenos Aires, en realidad en la provincia de Buenos Aires, en el año 1961. Y bueno, mi madre se vino después que en el año 67, primero a Desiderio Tello, que es un pueblo muy cercano a Chepes, y luego a Chepes. Pero entonces la mayor parte de mi vida transcurre acá, en este lugar. Bien, profe, en esos años de niñez hay recuerdos, hay vivencias especiales que tiene marcadas en su vida. Sí, en especial, pese a que ha sido poco el tiempo que transcurrió mi primera infancia en Buenos Aires, donde está, mi madre vino hacia La Rioja con nosotros, con los hermanos que en ese momento estaban. Mi padre había quedado allá y nosotros solíamos ir a visitarlo, él venía también, y bueno, teníamos una tía, después una abuela allá, y siempre seguí, en mi caso, viajando, o a veces toda la familia viajando hacia allá. Entonces yo, en lo que escribo, generalmente, tengo una añoranza de ese primer tiempo, de aquellos lugares, de las características hasta climáticas de la provincia de Buenos Aires. El tema de las vías, el tema de las lluvias, de las veletas, todo lo que me marcó en aquel momento. Y también vivencias, por supuesto, propias de este lugar en el que pasa mi vida. Bien, profe, hablemos, coméntenos un poquito de sus hijos, de su esposo, que esa parte no hemos hablado mucho. Bueno, yo tengo 2 hijos, Anabel, que tiene 38 años, es abogada y vive en Mendoza, tiene 3 hijos ella, es decir, que tengo 3 nietos. Y mi hijo tiene 28 años, hay 10 años de diferencia entre ellos, es médico, está haciendo una residencia en clínica médica en la capital de La Rioja. Y soy muy agradecida de la UNLAR porque han podido los 2 estudiar. Entonces es algo que para agradecer a la provincia de La Rioja. Bien, profe, ya repasando esa parte, contándonos un poco de su familia, adentrémonos un poco en lo que sería ya su vida profesional, en el trabajo, sus estudios superiores. ¿Cuándo y cómo comenzó a estudiar su carrera? Bien, bueno, yo fui alumna en la escuela normal, en la primaria, en algunos años lo cursé también en la escuela 114. En la secundaria, como casi todos los jóvenes de Chepes, lo hice en la escuela normal. Y siempre reconozco que durante mi etapa de secundaria la mayoría de los profes eran maestros de grado, la mayoría, no todos, y yo me saco el sombrero ante ellos porque realmente excelentes profesionales. Nos brindaron una formación amplia, amplísima. Luego, bueno, en la misma escuela normal hice el profesorado para maestra, que en realidad es profesorado para la enseñanza primaria. Egresé en el año 1983. En ese momento el Consejo de Educación, que así se llamaba, y hoy se llama Ministerio de Educación, otorgaba un premio al mejor promedio, que consistía en un cargo titular. Yo lo obtuve en ese año, en esa promoción, 1983, y el premio fue un cargo en la escuela número 27 de la localidad de Olapes. Bien, nos comentaba cuándo empezó, si se quiere llamar, su carrera. En el momento que usted ya empieza a desempeñarse y a mostrar sus estudios, ¿cómo fue? ¿Qué experiencias tiene de esos momentos? ¿O cuáles son las cosas que
de ese primer año la dejó marcada en el sentido de por ahí en experiencias, como decía hace rato? Bueno, yo le termino también primero, antes de responderle esta última pregunta, que luego de haber ejercido 19 años como maestra de grado, estudié profesora de letras, acá también en Chepes. Entonces eso me da la pauta para decirle a todos los jóvenes que no hay edad para estudiar, que siempre se puede estudiar. Si yo pude trabajando, siendo mamá, y con haber pasado tanto tiempo, seguir otra carrera, todos pueden hacer. Y la docencia es una profesión que, bueno, la mayoría en mi familia, de los hermanos, somos muchos, somos 10 hermanos, y 6 mujeres, y las 6 mujeres maestras de grado, y después siguieron otra profesión. La mayoría, todas siguieron otra profesión. Pero, bueno, en ese momento era lo que nuestros padres podían brindarnos, ser docentes. Pero yo realmente amé y amo esa profesión. He tenido obstáculos como seguramente todas las personas en todos los trabajos, pero la mayoría de ellos no fueron obstáculos, sino logros, momentos de mucha satisfacción profesional. Repasando un poco su trayectoria en lo que es la carrera de maestra, de profesora de letras, como nos decía, ¿cuáles son las cosas por ahí más lindas que ha vivido o que le toca vivir en su momento? Y lo más lindo es intentar, primero pasa por la mente de cada uno y el corazón, ¿no? En mi caso, de intentar cambios, de intentar promover cambios positivos, adaptados al momento en que me tocó a mí ejercer, y sentir que hubo personas que se sumaron a ese proyecto de cambio, a esa idea, y lo más rico es todo lo compartido con colegas que tenían una mirada parecida, jóvenes, a veces mucho más jóvenes que yo, y con los alumnos, los momentos compartidos con los alumnos, las historias de ellos, haber trascendido el espacio del aula, porque he llegado a conocerlos también con sus situaciones de vida, sus proyectos, su historia de familia, y eso es buenísimo, eso me marcó bien. Por ejemplo, nos comentaba por ahí de los cambios positivos que usted tenía pensado y que quería implementar. Por ahí interpreto que esos cambios, que no sé si la mayoría los pudo lograr, esas serían las cosas por ahí que le quedaron pendientes en su momento cuando estaba ejerciendo esa profesión, por ahí no poder cumplir algunos objetivos que tenía personalmente. Sí, puede que sí, porque yo, luego que uno sale del ámbito, ¿cierto? En el caso mío del ámbito escolar, veo que hay problemáticas que nos atraviesan como sociedad y que debiéramos nosotros ser gestores de un cambio cultural, que la realidad que nos atraviesa, por ejemplo hoy, la falta de agua en nuestra localidad, ¿cierto? Yo estuve inmiscuida en esa comisión, en andar haciendo marchas, en notas, esas cuestiones. Y me he sentido a veces sola, y quizás como lo he sentido yo, lo han sentido otras personas, porque no todos se sumaron a esa lucha que es de todos. Entonces yo me he sentido también un poquito culpable como docente, porque digo, no he logrado provocar un cambio cultural para que todos nos sumemos a una lucha que es de todos. Bien, este tema de la problemática del agua, creo que con casi todos los invitados lo hemos conversado, y es un tema que nos afecta y muy a nosotros los ciudadanos de Chepe, pero bueno, son problemas que esperemos solucionarlos. Es verdad esto que usted comenta, es verdad. En mi caso, un día me tocó venir a ver una protesta aquí enfrente del Consejo Deliberante, y noté a primera vista el poco acompañamiento de los ciudadanos hasta a la causa, si quiere decir. Yo creo que es importante por ahí recalcar que el cambio no lo hace la minoría, sino que a veces lo hace la mayoría, y que son protestas, por ahí marchas, cartas que debemos firmar, que pueden llegar a hacer la diferencia, aunque nosotros
En mi caso no, pero hay muchas personas que piensan, yo yendo a asistir a esa marcha no hago la diferencia, pero yo creo que sí hace la diferencia. Bien, recordarle a toda la audiencia que estamos con la profesora Liliana Ceballos. A continuación vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a seguir con esta nota. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Ahora vamos a un pequeño temita y regresamos. Bien, regresamos después de esta pausa que hemos tenido. Recordarles, de vuelta recuerdo porque pienso que la audiencia se va renovando y por ahí es necesario contextualizar de qué estamos hablando. Hace unos momentos nada más ha llegado la profe Liliana Ceballos a nuestro estudio, a quien hemos estado conversando de muchas cosas, de su vida privada y profesional también. Así que mando unos saluditos ahora y continuamos con la profe. Le mando un saludo muy grande a mi tío Marco, que nos está escuchando desde San Luis, a quien le deseo un muy feliz cumpleaños, y también un saludo muy grande a mi tío. Profe Mimi Ceballos, le leo un mensajito que me llegó de parte de Marco, de Repollo, que le manda un abrazo muy grande y le felicita y se emociona también por escuchar la verdad, así que está muy contento con su presencia aquí en el programa. Muchísimas gracias. Profe, regresemos a las preguntas, si se quieren llamar, conversemos un poco. Sabemos que ya ha presentado 2 libros que los tenemos aquí en estudios y hay una primicia que hay un tercer libro que está en camino. Hablemos un poco de eso, profe. Muy bien, como saben, ustedes están enterados de todo. Bueno, sí, es verdad, ya está ya en la etapa final, un libro que se llama Ellos, los ferroviarios de Chepes. Y les cuento desde antes de la pandemia inclusive, con un deseo muy grande, porque soy hija de ferroviario, especialmente porque soy hija de ferroviario, y porque sé que en este pueblo hay muchos hijos, nietos, bisnietos de ferroviario, y que Ferrocarril marcó la vida de muchas familias. Inclusive siempre siento que las líneas del ferrocarril, que casi ya están media borradas, dividen al pueblo en un norte y en un sur. Sí. Y teniendo en cuenta todo esto, decidí, primero siempre escribí poemas, relatos basados en la historia del ferroviario. Y un día dije, ¿por qué no reunir anécdotas, vivencias de ferroviarios y todas esas reunirlas en un libro? Y fue así que, en mi moto, que generalmente yo me manejo así, fui a visitar la casa de muchos. Quizás me faltaron algunos, pido disculpas si alguno me faltó, porque no tengo mi padre vivo, no tengo personas que me puedan asesorar respecto si fui a todas las casas. Pero algunos los visité más de una vez, y fui insistente. Y llevaba conmigo una nota con la invitación y un poema que yo había escrito, titulado Señor de las Villas, instándolos a que me compartiesen y les daba un tiempo. Y después renové ese tiempo y lo volví a renovar, y pasó mucho tiempo y mucha insistencia de mi parte. Y son 56 personas que se dieron sus historias, sus anécdotas, y con esas 56 armé este libro que muy pronto lo vamos a presentar. Bien, ya con estos 2 trabajos que ha tenido, estos 2 libros que tenemos aquí en el estudio, que los mostramos también para que lo vea la audiencia ahí, profe, ¿usted tiene por ahí una apreciación de cómo estos trabajos fueron recibidos por ahí, en el sentido del público, cómo los recibió o ha tenido devoluciones por ahí del público? Sí, el primero, que es un libro de relatos, está basado en muchas historias de personas de este pueblo, vivencias de gente de Chepes, y en algunos casos he pedido permiso para poder transformarlos en relatos, porque hay mucho de realidad y un poco de ficción. Y en otros casos son historias inventadas o recreadas a partir también de vivencias personales y en el contacto con personas de este lugar. Y sé que ha tenido un buen recibimiento de las personas que lo han leído.
Y el segundo libro, que es un libro de poesía totalmente distinto al primero, surge porque yo participé en la Feria del Libro en el año 2021 en un concurso de literatura infantil llamado Los Coyollitos. Y allí, bueno, obtuve el primer premio en poesía y el segundo en cuento. Y pues eso fue lo que me motivó para decir, ¿por qué no publicar esas poesías, algunas de esas poesías y sumar otras más? Ahí nos contaba un poco de uno de los motivos que le hacen escribir, pero más o menos tiene una noción de cuándo empezó a escribir por ahí que usted puede haber escrito muchas cosas y no las ha publicado. Eso, profe, cuéntenos, ¿cuándo o por qué básicamente empezó a escribir ya de lleno y empezar a publicar estos trabajos? Siempre me gustó escribir, siempre, desde que iba a la escuela primaria, siempre me gustó escribir. Y cuando me jubilé en el año 2019, ya de lleno me dediqué a esta tarea de escribir, de leer. Durante la pandemia hice una capacitación virtual sobre ficción literaria a cargo de una escritora, Graciela Escarlotto, que bueno, todos los jueves teníamos ese encuentro virtual donde uno aprende. Y bueno, y durante el ejercicio mismo de la docencia también he tenido la oportunidad de capacitarme, y la lectura constante también permite a uno ir mejorando. Siempre escribo, siempre, casi todos los días de mi vida. Es muy raro el día que no escribo, aunque sea algo breve, pero escribo. Hay factores principales por ahí que son esos factores los que los inspira a realizar muchas escrituras o trabajos. ¿En qué cosas usted por ahí se fija o qué cosas le llaman la atención para poder después realizar poesía, como nos contaba usted? ¿Cuáles son esas cosas en las que usted se inspira? Bueno, las cuestiones sociales a mí me atraviesan. Las cuestiones de la pobreza, de la marginalidad, las nuevas figuras sociales, por ejemplo, llamamos los ocupas, bueno, toda esta gente que surge, los trapitos que le dicen, y los cartoneros. Y son personas que siempre existieron, sino que hoy se les denomina de otra manera, y que están quizá en algunas localidades más visibles que en otras. Bueno, el hambre, los que no tienen techo, la falta de trabajo, y muy también a mí me conmueve el viento de Chepes. Es mi amigo el viento, y los ladridos del perro, escucharlo a la distancia, también me motivan. Los goles, cuando escucho que los chicos gritan goles. Bien, repasando un poco de por ahí esas cosas que a usted le inspira, el estado de ánimo, si se quiere decir, es también un factor importante en estos trabajos. Por ahí determinan la forma en la que se escribe o las cosas que se escriben. Sí, en mi caso sí, pero yo no escribo cuando estoy triste. Por supuesto que las personas a veces estamos tristes, estamos contentos, es propio que eso suceda. Pero en mi caso no escribo yo desde la tristeza. Yo tengo que estar tranquila, en armonía, por supuesto atravesado por lo que yo le dije recién por esta temática. Pero tengo que estar tranquila, ese es el estado de ánimo, en armonía conmigo, con los demás, y allí sí escribo. Bien, retomando un poco sería lo que se llama el que yo le puedo decir que sería para mí el proceso en el que se forman estos libros. Cuéntenos cómo es el proceso para empezar a escribir un libro, en el sentido de cómo se maneja usted, hace borradores, cómo maneja el tema por ahí de los errores, consulta por ahí a un compañero, esta frase ¿te parece así? O directamente usted, ¿cómo se maneja en ese sentido? Bueno, antes escribía en forma manuscrita en mis cuadernos. Es más, tengo un cuaderno que es destinado a temas para mayores y un cuaderno con poesía para niños, por ejemplo. Tengo una carpetita aparte donde escribo todo lo que a veces me ocurre en un estado de WhatsApp y lo traslado a esa carpetita. Entonces tengo mis escritos, pero también está la computadora, que esto me ha facilitado a mí porque ya sé que puedo hacer borradores y bueno, es un constante cambio. Ahora mismo, por ejemplo, en la siesta de hoy, leía un cuento que escribí
Espantapájaros se llama. Nunca lo publiqué, bueno, está ese cuento. Y me di cuenta que hay cosas que hay que cambiar, que esto no podría estar así de ese modo. Entonces es un constante ir mejorando, tratando de mejorarlo. Y la lectura, por ejemplo, a mí me encanta Selva Almada, me encanta su escritura. Y yo tengo, o sea, no me voy a comparar con ella porque es una grande, pero yo leyéndola aprendo y me corrijo también. Y el tema de poder compartir, también comparto lo que escribo con otras personas, y hay personas que me dicen, mira esto, lo otro, repetí mucho tal palabra, o me preguntan por qué repetí. Entonces yo le fundamento por qué, con qué intención lo hice. Y esto, tener la apertura para poder cambiar y escuchar. Bien, repasando un poco el proceso para formar sus trabajos, que son estos libros, ¿cómo son esas etapas o por ahí? ¿Cuál es la duración que tiene por ahí el finalizar un libro? ¿En cuánto tiempo lo hace? ¿Cómo es ese proceso? O también, ¿cómo lo vive usted? Es un proceso largo y también depende de los tiempos. Ahora, por ejemplo, con el libro del ferroviario, yo hace bastante que lo tengo, y tengo uno de poesía también, y ahora hay una cuestión económica que es muy difícil. Me autogestiono, digamos, porque nosotros pagamos nuestras propias publicaciones, es muy costoso, es demasiado costoso, y quisiéramos poder publicar más libros, pero hay una cuestión que nos limita. Pero lleva su tiempo porque uno tiene que buscar precios, enviar el borrador, ellos nos envían para que corrijamos. Por ejemplo, este libro del ferroviario ya tuvo su segunda corrección. Entonces, tomarse el tiempo de ir leyendo, de nuevo releer, ir marcando lo que yo considero errores en quien lo está haciendo, pero también quizás errores que yo cometí. Entonces uno permite ver, esto va acá, hay que modificar, hay que cambiar. Bien, profe, le hago una acotación. Lorena Castillo le mando un saludo muy grande, un abrazo, lo esté escuchando. Muchísimas gracias, gracias. Saludo grande para ella. Bien, profe, hemos estado hablando de sus proyectos que ha tenido anteriormente. Hablemos un poco de ese nuevo proyecto que hay, cómo lo está trabajando y en qué consiste. El que estoy haciendo ahora, que es Ellos, los ferroviarios de Chepes, me basé en todas las anécdotas que me compartieron. En algunos casos, ¿qué pasó? Hay gente que no vive en Chepes, me envió sus audios y me dieron la libertad para que yo los reelaborara. Es decir, ellos me contaban en forma, digamos, cotidiana, o me compartían sus recuerdos y me dicen, vos tenés que darle forma. Y en otros casos hubo personas que en forma manuscrita, un ejemplo, don Bruna, que es un señor mayor, yo fui a visitar, se emocionó con la idea y me dice, deme un tiempo. Y después me hizo llegar un manuscrito, y su esposa también se prendió a la idea. Entonces tengo los manuscritos en algunos casos. Y yo los reelaboré para que quede de la mejor manera posible. Por eso casi como un prólogo, digamos, de ese libro, yo escribo que yo he tratado de ser fiel a esos escritos, a esos relatos, en la medida de lo posible. Bien, recordar a la audiencia que nos encontramos con el profe Liliana Ceballos. A continuación vamos a un breve tema y continuamos con esta entrevista. Profe Liliana Ceballos, hablemos un poco hemos repasado por ahí uno de sus sueños que ha tenido en su vida en la carrera profesional, pero hablemos un poco más allá, hablando un poco más de sus sueños en general que ha tenido. ¿La mayoría los ha logrado cumplir o hay sueños que todavía tiene ahí en pausa, se quiere decir? Sí, hay un sueño que tengo en pausa, que lo propuse hace un tiempo y les pareció muy bonito a las personas con quienes los compartí, pero se prendieron algunos pocos. ¿Sabe cuál es un sueño? Es poder compartir momentos de lectura y de creación literaria en cualquier lugar. Y yo había propuesto de que en mi casa nos reuniéramos a hacer talleres literarios. Y lo hice un tiempo, lo hicimos en mi casa, y los días sábados iban algunas personas, a estudiantes, profes también,
una profesora de historia, un estudiante de historia, profe de lengua y otro chico más, una señora. Pero fue muy breve, digamos, el tiempo compartido. Y lo he logrado el año pasado en la Feria del Libro, lo hice allá en la capital de La Rioja. Pero a mí me gustaría hacerlo en mi pueblo. Hablando un poco de este sueño que usted tiene, ¿cree que por ahí en la actualidad, en la parte personal mía, observo que por ahí la literatura no está siendo por ahí uno de los temas principales que hay? Creo que por ahí un poco acompañamiento en las escuelas, ¿no? O sea, hay varios profes que se interesan, pero hay muchos profes que por ahí yo creo que no lo toman muy en serio. ¿Usted, profe, cómo ve eso de la literatura? ¿Usted cree que nuestro pueblo acompaña la literatura o estamos un poco entrever? No, yo creo que no acompaña como debiera acompañar, porque yo egresé del profesorado de letras de acá de Chepe y saben, yo creo que ellos tienen pleno conocimiento, porque acá no somos muchos los habitantes de Chepe y cuando suceden ciertas cosas todos nos enteramos. Nunca me convocaron, por ejemplo, siendo egresada de esa institución, nunca fui convocada para presentar mi libro o para compartir un momento de lectura. Desconozco si lo hacen con otras personas que escriben, porque no soy la única persona de Chepe que escribe. Hay otras personas que conozco y quizás otras que no conozco. Pero yo, la actitud hacia mí, esa falta de apertura, es real. Estoy hablando específicamente desde el profesorado de letras e historia. Y sí he tenido apertura, por ejemplo, en la escuela de la cual yo fui directora, en la escuela normal, me invitaron a un conversatorio. En el nivel primario de esa misma institución hice la presentación de mi libro de poesía. Y sí me sorprendió y gratamente que una escritora que quiero mucho, que es Adriana Petrigliano, ella creo que es miembro, no sé, de la Secretaría de Cultura, y vino a dar una capacitación a bibliotecarios y de acá de nuestro departamento y me invitó a que yo compartiese mis poesías para niños en ese encuentro. Y algunos, bueno, me conocieron ahí, creo, en algunos casos, ¿no? Y a partir de ese momento fui invitada al Jardín de Infantes, por ejemplo, a compartir momentos de lectura. Pero sí, le digo, esto me sorprende que la institución donde yo egresé con este último título no me abrieron las puertas, no he sido invitada. Bien, yo creo que esto que estamos hablando y que usted recalca, creo que pasa en el ámbito por ahí, no únicamente en el ámbito literario, sino en casi generalmente en todos los ámbitos, que por ahí el trabajo que pueden tener un grupo de personas o una persona por ahí, yo siento que no es acompañado por ahí como debería ser. No digo que todos los trabajos por ahí tienen la obligación de ser reconocidos con todas las flores, como yo quiero decir, pero sí creo que todos los trabajos tienen que tener un acompañamiento, porque creo que ese acompañamiento es fundamental en el crecimiento. Yo creo que ese crecimiento se ve reflejado también a partir de que personalmente nosotros realizando este programa, el acompañamiento lo estamos recibiendo ahora. Estamos recibiendo el acompañamiento, por ejemplo, agradecer a las personas que han hecho posible que nosotros estemos aquí en la radio, que es un acompañamiento que nos hacen para poder seguir creciendo, pero creo que por ahí en nuestro inicio no hemos sido acompañados. Usted nos comenta también que en su momento a varios eventos no se le invitaba, y eso es una vivencia, creo que todas las personas que realizamos por ahí algún proyectito, un trabajo, viven. Pero saliendo un poco de ese tema, profe, por ahí hay cosas a las que usted le tiene miedo, que por ahí es una pregunta rara, pero hay cosas a las que le tiene miedo. ¿Qué pregunta? Es una pregunta, sí. ¿A qué le tengo miedo? Yo le tengo miedo a la oscuridad, por ejemplo, si vale esta respuesta. Porque por ahí he sentido que hay varias personas que, por ejemplo, tienen miedo, por dar un ejemplo, a estar solo, al día que le toque partir. Pero bueno, esta pregunta es medio complicada, la debemos empezar a implementar hoy. Bueno, pero, sí, a la oscuridad le tengo miedo, no me gusta estar sola cuando está oscuro, nada más, pero en cuanto a que el momento que Dios diga que tengo que irme, bueno, tengo que irme, ¿no? Pero yo creo que cuando, en el caso mío que escribo, y le debe pasar capaz a todos, los que hacen cosas, los que pintan, los que
cantan, los que hacen escultura, bueno, que sabemos que lo que nosotros, nuestro paso va a quedar en las cosas que hicimos. Así que yo estoy segura que cuando me lean alguien se va a acordar de mí. No le tengo miedo a ese momento de irme. Bien, hemos escuchado la respuesta de la profe a esta pregunta que largué media complicada, pero bueno, profe, si le parece vamos a un pequeño tema musical y regresamos. Continuamos con nuestro programa. Quiero hacer una mención a nuestras redes sociales en las que aparecemos como el noticiero escolar tanto en Instagram, Facebook y también en YouTube. Esta entrevista que hemos realizado en el día de hoy a la profe Liliana Ceballos va a ser subida a nuestro canal de YouTube. También vamos a estar subiendo unos pequeños fragmentos a nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales yo siempre hago el aporte de que por ahí nos sigan más en nuestras redes sociales, porque por ahí salen los links de estas entrevistas como si fueran en primicia. Los primeros en encontrar los links de nuestras entrevistas son nuestros espectadores de Instagram y Facebook. Regresamos con usted, profe. Profe, fuera de aire le estuve comentando que había una pregunta que también iba a ser un poco rara, por ahí, o random, como dicen ahora. Profe, la pregunta es, ¿quién es Liliana Ceballos? Liliana Ceballos, una persona que vuela, una persona que siempre quiere estar más allá, que nunca está quieta. Yo, mire, antes de jubilarme, tiempito antes de jubilarme, pensaba qué iba a pasar conmigo porque me dediqué tanto a la escuela. Creo que más de lo que correspondía. Y capaz que les pasa a todas las personas en sus distintas actividades. Y dejamos de lado a veces otras cuestiones que son muy importantes, como la familia. Y yo pensaba, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Y después, entré en esto de la escritura y la escuela ya fue otra etapa en mi vida. Y no estoy quieta. Entonces, Liliana Ceballos, Mimi Ceballos, es la persona que no está quieta. Bien, profe, hay un dato que no le comenté, pero un poco hemos hablado fuera de aire. Ahora hemos empezado a implementar un libro de registros en el que escribimos por ahí las apreciaciones que tienen nuestros invitados, así que cuando finalicemos lo que es esta nota, esperemos que nos deje su apreciación. Bien, profe, agradecido por el tiempo que nos ha brindado en el día de hoy. Les agradezco por acercarse aquí a nuestros estudios en la radio. Muy agradecido con usted acá, así que ya la voy despidiendo y totalmente agradecido por su presencia aquí. Bueno, yo les agradezco a ustedes dos, al licenciado Carlos Aguirre, a usted que lo conozco personalmente, ahora lo vi cuando era chiquitito y me admiro de su capacidad, de cómo se desenvuelve. La conocí a su mamá cuando era una estudiante secundaria, muy linda persona. Yo quiero hacer llegar un saludo a mi familia, a mi hijo, a Anabel, Facundo, a mis nietos, a mi esposo, a mis hermanos que son muchos y que están por todos lados, son 9. No sé si me permite que los mencione. Menciónalo. Silvia, Jorge, Miriam, Magdalena, Jani, Carlos, Rubén, Julio y Teresita. Espero no haberme olvidado de ninguno. Y mi nieto Santino, Lorenzo y Benicio. Bien, muchas gracias. Yo los felicito. Y felicito también a los propietarios de la radio. Y es verdad, es una radio escuela. Es así. Es una radio pionera. Y siempre han trabajado con mucha seriedad. Así que los felicito también a ellos y les auguro lo mejor.